noches, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están? Gracias, qué lindos. Bueno, vamos a continuar hoy con el estudio de Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 20. Hoy vamos a estudiar todo el capítulo 20, ya vamos a comenzar por ahí. Recordarles que estamos en este libro completo de Hechos, ya queda poquito, ya nos queda poquito para que se acabe, y seguimos aprendiendo de la vida de Pablo. Hay un pasaje de Pablo que es bien interesante y es 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Este versículo de Pablo dice: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Verdad? Es un pasaje muy interesante porque Pablo dice: sean imitadores de mí, y uno dice como, wow, Pablo, qué nivel decir eso, ¿verdad? Le está diciendo a una iglesia: imítenme a mí. Yo no sé si alguno aquí levantaría la mano y le diría a toda la iglesia: imítenme a mí, vivan como yo vivo, hablen como yo hablo, traten a las personas como yo las trato, dedíquense en su vida a vivir como yo vivo, ¿verdad? Pablo está haciendo eso a toda una iglesia, y lo está haciendo a través de una carta que 2000 años después ha llegado a todos los cristianos en todas partes del mundo, y le está diciendo a prácticamente todos los cristianos que lo imitemos a él, como él imita a Cristo. Y me llama mucho la atención este pasaje porque yo le digo: wow, Pablo, qué palabras más fuertes, qué compromiso más grande. ¿Por qué usted dice eso? ¿Por qué Pablo se plantea decir eso? ¿Por qué Pablo tiene es tan audaz de decir eso? ¿Verdad? Creo que es la palabra correcta, como qué audaz que es de decirle a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios: imítenme a mí, ¿verdad? Uno diría: wow, qué peligroso, mejor diga imiten a Cristo, ¿verdad? Pero Pablo dice: imítenme a mí. Y hoy vamos a estudiar un capítulo en donde, viendo lo que Pablo comunica, para mí es muy claro y muy evidente porque Pablo dice: sean imitadores de mí. Hoy vamos a entender con 3 puntos principales que hay un fundamento enorme en el ministerio de Pablo para poder tener todo el criterio de decir: vivan como yo vivo. Y hoy lo vamos a estudiar. Entonces, si usted ha tenido tal vez dudas de ese capítulo, de ese versículo de 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 toda su vida, hoy vamos a ver por qué Pablo tiene esa capacidad de decir: imítenme a mí, sean imitadores de mí. Entonces vamos a estudiar eso. Hoy vamos a ir capítulo 20 y lo voy a dividir en 2 partes. Usted tiene ahí su Biblia, si no tiene, puede buscar la aplicación de la Biblia, también aparecen las notas por ahí, pero voy a dividir el texto en 2 partes. Son 38 versículos, 36 versículos, perdón, y lo voy a dividir en 2 partes. Del 1 al 16 vamos a ir en un recorrido un poquito más rápido porque nos habla de los viajes de Pablo, de la planificación de los viajes de Pablo. Y después del 17 al 36 nos vamos a encontrar un discurso de Pablo. Entonces tenemos 2 cosas: los viajes de Pablo y un discurso de Pablo. Y este mensaje le he puesto: imítenme. Imítenme, ¿por qué? Porque vamos a ver 3 fundamentos que Pablo explica por los cuales es importante que nosotros imitemos la vida de Pablo. Entonces quiero leerles la primera porción, o más bien, antes de leerles la primera porción, si Priscila me puede ayudar con unos mapas que quiero mostrarles hoy, porque ya hemos visto muchos recorridos de Pablo. La semana pasada dije: la otra semana les voy a enseñar los mapas, y lo prometido es deuda. Entonces quiero que vayamos a ver unos mapas. No sé si, Josu, vos me puedes ayudar con apagar esta luz, porfa, usted que ya es el máster de las luces. La de adelante. Bueno, ahí está, doña Patri. La otra, esa, y se ve como feo. Ok, si quiere apague la todo, doña Patri, perdón, para ver si logramos ver mejor. Sí, todo, a ver si se ve mejor. Ok. Bueno, es que las letras están muy chiquitas, pero ya se va a aclarar todo, tranquilos. Este mapa que tenemos acá es el mapa, digámoslo así, se le llama como el mapa del mundo bíblico de la iglesia primitiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? En todos estos puntitos que aparecen como con letritas en negro, que no vamos a leerlos todo, hubo cierto impacto de la primera iglesia. Algo hizo la primera iglesia
en todos estos puntos, ¿ok? Antes de ir al siguiente punto, quiero aclarar que por acá está Jerusalén, ¿verdad? Entonces, por acá está Jerusalén, por acá murió y resucitó Jesucristo, y vean el impacto que tuvo el Evangelio de Jesucristo en esos primeros 100, 150 años del Evangelio, ¿ok? Ahora sí, nos vamos a enfocar exclusivamente en los viajes de Pablo. Entonces, si puedes poner este más bien, protesto. Pablo, los primeros preconversión. Pablo, eso es Pedro, más arriba. Ese mismo, muchas gracias. Ok, gracias, espera, aquí ya se aclaró la cosa. Ok, recuerden que Pablo estaba en Cesarea, viaja a Jerusalén, específicamente en Judea y Jerusalén, a pedir unos permisos para ir a Damasco. Y él quiere ir a Damasco a capturar cristianos. Entonces, el primer viaje que tiene Pablo es este viaje de ir de Jerusalén a Damasco. Y en este camino a Damasco, Jesús se presenta a Pablo. Aquí Pablo queda ciego, se cae, bueno, Jesús lo bota, queda ciego y permanece 3 años en Damasco predicando el Evangelio. ¿Okay? Este es el primer momento de los viajes de Pablo. Después de ahí vamos a pasar acá, más abajo, ahí, o el de abajo, está en español, gracias, ahí. Ok, después empiezan los viajes de Pablo. Pablo, al salir de Damasco, viaja a Jerusalén, en donde nos topamos que los discípulos están asustados de Pablo porque era un perseguidor de cristianos, y Bernabé acompaña a Pablo en Jerusalén, lo presenta a los apóstoles, y entonces los apóstoles lo reciben y le enseñan todo lo que los apóstoles sabían. Entonces aquí llegamos a 3 años de Pablo en Damasco, viaja a Jerusalén, y en Jerusalén está unos 15 días siendo entrenado y compartiendo ideas del Evangelio por esos 15 días. Y a partir de ahí, Pablo inicia sus viajes misioneros, porque Pablo entendía muy bien que su llamado era a los gentiles, no a los judíos. Entonces él sale de acá y viaja a su ciudad natal, que es Tarso, la de allá arriba, pero antes de pasar a Tarso, llega a Antioquía de Siria. Ojo con esto, Antioquía de Siria. Y en Antioquía de Siria predica con Bernabé, un montón de personas se convierten, es una de las iglesias más bonitas que vemos en el ministerio de Pablo, junto con Bernabé, y se dice que muy probablemente, casi confirmado, que aquí es donde conoce a Lucas, el doctor. Y a partir de ahí, Lucas hace prácticamente todos los viajes con Pablo y con Silas a las diferentes regiones. Entonces nos topamos que Lucas conoce el Evangelio por medio de Pablo en Antioquía y empieza su recolección de información para construir el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. ¿Okay? Entonces, de Antioquía, Pablo está un tiempo en Antioquía, están ahí predicando el Evangelio, se van a Tarso y después regresan de nuevo a Antioquía. Luego de Antioquía, perfecto ese, nos vamos, Pablo viaja a Chipre. Pablo sale para Chipre, específicamente en Pafos, y aquí viaja con Bernabé. Inicia su ministerio con Lucas, que él no se menciona, pero se menciona implícitamente, porque él dice en muchas ocasiones, de ahí fuimos a, o sea, quiere decir que él estaba ahí, ¿verdad? O nos topamos con esto, o nos persiguieron, ¿verdad? Habla en plural, incluyéndose. Nunca dice como Bernabé y Pablo hicieron esto, y en algunos momentos sí, pero en muchos momentos de su escritura él se incluye. Entonces podemos inferir que Lucas está con ellos. Siguiente viaje. Bien, sí, ese por favor. Ahí vamos casi que en orden. Después de acá, de Pafos, Pablo se va para esta provincia que se llama Panfilia. Podemos acercarlo un poquito. Allá hay un más. Si podemos acercarlo y subir. Muchas gracias. Muy bien. Ok, aquí nos vamos a ir a Panfilia, que específicamente a la ciudad que Pablo visita es Perge. Ok, siguiente. Bueno, puedes hacer clic, ahí hay como una flechita, una banderita. Ok, nada más. Eso es. Entonces aquí vemos qué sucede ahí. Pablo, Bernabé y Marcos
se embarcaron a Pafos, de Pafos a Perge, donde Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Entonces vemos que este es el viaje donde iban Marcos, Bernabé, Pablo y Lucas, y después Juan Marcos se devuelve a Jerusalén, que eso habíamos estudiado, que generó una polémica entre Pablo y Bernabé, porque Pablo dijo: yo ya no quiero andar más con Marcos, nos dejó botados. Y Bernabé dijo: no, yo sí quiero que sigamos con Marcos. Entonces Pablo le dijo a Bernabé: bueno, vaya usted por su lado y yo por mi lado. Usted se va con Marcos y yo me voy con Silas. Siguiente viaje, por favor. Estamos en Perge. Vean qué largo está ya Pablo de Jerusalén, ¿verdad? Ya está bien largo. Siguiente, por favor. Gracias, muy bien. Aquí llegamos donde el ministerio de Pablo empieza a ponerse tenso. Pablo viaja hacia el norte y llega a otra ciudad que se llama Antioquía. Es una Antioquía diferente. Aquella era Antioquía de Siria, esta es Antioquía de Panfilia. Y aquí Pablo es perseguido, casi lo matan y tiene que viajar a Iconio. Siguiente viaje, porfa. En Iconio visita dos ciudades que son Listra y Derbe, y en una de estas ciudades conoce a Timoteo y empieza a formar a su discípulo Timoteo. ¿Ok? Después de acá, ellos, siguiente viaje, por favor, se devuelven, mismo recorrido, exactamente el mismo recorrido, viajan a Listra, van a Iconio, terminan en Antioquía, y aquí ya estaba bien tenso. Aquí, de hecho, en Iconio casi que mataron a Pablo. ¿Se acuerdan que lo apedraron, creyeron que estaba muerto? Y entonces en Antioquía logra encontrar un poquito de refugio. Luego de esto, Pablo viaja de nuevo, siguiente, donde dice concilio. Bueno, sí, perfecto. Pablo viaja de nuevo hacia la otra Antioquía. Y de aquí se queda un muy buen rato. Aquí se queda un muy buen rato con Lucas, con Bernabé, haciendo iglesia, haciendo evangelio, predicando el evangelio, predicando a los judíos. Y después de acá le llegan las noticias a Pablo de que hay una bronca, porque la gente está diciendo que los gentiles tienen que circuncidarse. Entonces Pablo viaja al concilio de Jerusalén. Pablo regresa hasta Jerusalén para arreglar la situación, la polémica que se estaba generando con el concilio, donde llegan al acuerdo, más bien, donde le dicen a Pablo: Pablo, usted siga predicando lo que está predicando, no tiene que predicar la ley, no tiene que predicar la circuncisión. Les mandan una carta a Pablo para que se la den a todos los gentiles, y en eso termina el concilio. Luego de eso, Pablo, aquí lo vemos, Pablo escoge a Silas y a Bernabé, y Bernabé escoge a Marcos. Hace clic en ese, y aquí vemos que se dividen los caminos, ¿verdad? Uno sale hacia Tarso y el otro sale hacia Chipre. Este fue Bernabé junto a Marcos, y este es Pablo con Silas y con Lucas. Después de ahí, Pablo se queda en Tarso un tiempo y se va otra vez para Listra, pero vea que ahora agarra por arriba, ¿verdad? Él agarra por arriba, y el evangelio nos dice en muchas ocasiones que a toda ciudad donde Pablo iba predicando el evangelio. Entonces, puedes hacerlo más chiquitito, porfa. No, más bien para el otro lado. Ahí está bien. Pablo había comenzado por aquí, predicó el evangelio por toda esta zona, predicó el evangelio por aquí, predicó el evangelio yendo por aquí, predicó el evangelio por este lado, se devolvió hasta Jerusalén pasando por Antioquía, y ahora llega por este lado y empieza a predicar el evangelio por todas estas ciudades. Siguiente. Pablo tiene el objetivo de ir cada vez más hacia este lado. Y aquí vemos un viaje larguísimo de Pablo, donde llega a la provincia de Asia, que es donde se ha hablado muchísimo últimamente. De Asia. ¿Se acuerdan que les dije que Asia no es China? No, esto era lo que era conocido como Asia. Y aquí nos encontramos las 7 iglesias que están en Apocalipsis, y son las iglesias que muchas de estas las fundó Pablo, y otras los demás apóstoles. Tenemos aquí la Odisea, Sardis, tenemos por acá, ¿dónde está Éfeso? Creo que puedes hacer un poquito por ahí, gracias, si lo puedes hacer un poquito más cercano. Pero bueno, aquí tenemos las 7 iglesias, que son prácticamente esos 7 puntitos que se ven por ahí: Esmirna, Éfeso, ¿verdad? Entonces tenemos las 7 iglesias a las que Juan después envía su carta de Apocalipsis. Otra vez pequeñito.
Aquí estamos en una ciudad muy conocida para Pablo y muy importante, que es Troas. Troas es un punto, como un lugar en donde Pablo recarga fuerzas y sale para otros lugares. Entonces, Pablo aquí está en Troas. En Troas predica el evangelio, pero es un lugar muy estratégico, porque de Troas puede salir hacia cualquier lugar de la provincia de Asia, pero también puede empezar a ir a Europa. Y es lo que vamos a ver. Después de estar en Troas, Pablo sube a Macedonia. Siguiente. Ese está perfecto ahí, el que dice Filipos. Llega a la otra gran provincia de esta época, que es Macedonia. En Macedonia hay dos iglesias que se establecen por Pablo. Una en Filipos, que es la iglesia a la que se le envía la carta a los filipenses, y la otra la vamos a encontrar por acá, que es la carta, que es la iglesia de Tesalónica. ¿Okay? También por ahí está la iglesia de Berea, pero es un poquito más pequeñita que la de Filipos y la de Tesalónica. Pero en Berea, recuerden que es donde están aquellos creyentes que decían: todo lo estudiamos. Nosotros no nos creemos cualquier cuento, sino que todo lo estudiamos. Siguiente viaje. Filipos, vamos a Berea, y de Berea Pablo baja hasta Atenas. ¿Okay? Entonces vean qué largo sigue Pablo de Jerusalén. Ya ha explorado prácticamente toda esta zona, y Pablo está en Atenas. Aquí predica al Dios no conocido. Siguiente viaje, pasa a la península de Acaya, en donde llega a Corinto. ¿Si podemos pasar? Pablo en Atenas. Siguiente, creo que es uno más abajo, ese mismo, gracias. Ok, entonces aquí estamos, Pablo llega a Corinto. ¿Qué es esta flecha verde que aparece por acá? Esta flecha verde que aparece por acá es el viaje de Priscila y Aquila, que venían desde Roma. Ellos venían desde Roma, Italia, porque los habían echado un montón de cristianos. Ellos viajaron hasta Corinto, y en Corinto se encontraron con Pablo. Pablo les enseña un montón de cosas, lo acompañan. Acuérdense que trabajaron juntos haciendo tiendas de campaña, Aquila y Pablo, y después de ahí se vuelven a separar, y Priscila y Aquila se dedican a enseñarle a Apolos el evangelio, que era un predicador muy importante. Checho nos predicó acerca de eso, y eso es lo que ocurre. Siguiente viaje, después de ahí de Corinto, nos vamos a ir a uno de los momentos más importantes. Pablo se devuelve, y un poquito más, el de más abajo, por favor. Ese, gracias. Pablo se devuelve donde está Corinto. Ok, puedes hacerlo más chiquito, creo que no se ve el destino final. Ok, Pablo viaja por mar desde Corinto hasta Éfeso. Y aquí conoce a los efesios, y es donde estamos. Ok, finalmente llegamos al punto en la escritura en donde estamos. Pablo está en esta ciudad, y en esta ciudad, recuerden que empezó a enseñar en las sinagogas. Lo echaron de las sinagogas, y en este punto Pablo ya llegó y dijo: ya yo no predico más a los judíos. En Éfeso dijo: yo a partir de ahora predicaré a los gentiles, porque los judíos ya se les he predicado y les he predicado. Voy a ir a donde los gentiles, y los gentiles se convierten, y Pablo empieza una iglesia en la escuela de Tirano, que era una escuela de diferentes filosofías, y en esta escuela Pablo comienza una iglesia en la que está por casi 3 años. Entonces Pablo establece una iglesia en Éfeso muy fuerte por casi 3 años, y lo que vimos la semana pasada es que aquí en Éfeso aparece un tal Demetrio haciendo un escándalo, porque según él, Pablo está hablando en contra de la diosa que tenían en Éfeso, de la diosa Diana o Artemisa que tenían en Éfeso. Entonces, ahí estamos. Y para mí era muy importante poder ver este recorrido. Tal vez pueda hacerlo más chiquito, para darnos cuenta que Pablo salió de aquí y ha recorrido todo esto, ha dedicado su vida a todo esto para solo una cosa: predicar el evangelio. Esta es la vida de Pablo. Este es el recorrido de lo que Pablo hizo. Si ustedes le preguntan, bueno, ¿cuál es el recorrido de lo que Andrés hizo? Bueno, este es el recorrido de lo que Pablo hizo.
Este es un reflejo, una pequeña evidencia. Y a veces uno ve en las Biblias que vienen los mapas y uno nunca les da pelota, ¿verdad? Uno los deja ahí olvidados. Pero es tan rico poder leer Hechos e ir viendo por dónde estaba yendo Pablo en cada uno de los momentos y toparnos en el punto en donde estamos hoy. Pablo está en Éfeso y dice el texto. Si podemos poner, doy chance para que podamos poner los versículos, discúlpenme ahí. Vamos a ir a Hechos para ver cuáles son los planes que tiene Pablo con respecto a sus viajes a partir de ahora, porque estamos en un punto crítico. Pónganme atención a esto, y si podemos encender las luces, si alguien me ayuda ahí, tal vez don Charlie. Estamos en un punto crítico del ministerio de Pablo. Estamos en un punto de inflexión en donde todo va a cambiar. ¿Ok? ¿Por qué todo va a cambiar? Voy a leerles lo que dice Hechos capítulo 20 del 1 al 16. Dice: después que cesó el alboroto con Demetrio, Pablo mandó a llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Ya usted sabe dónde está Macedonia, ya le puedo hacer un quiz de eso, ¿verdad? Volvió a subir a Macedonia y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, bajó otra vez a Grecia. Pasó allí 3 meses. Ahí específicamente estuvo en Corinto. Ya que Grecia y Corinto están a la parcita, entonces él llegó a Grecia, se quedó ahí 3 meses, habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos. Cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Aquí explico nada más. Digamos que aquí estamos donde estaba el mapa, no lo podemos ver ahorita, pero aquí estaba Corinto y Siria estaba aquí. Entonces, si él se iba por mar, era directo. Pasaba por Chipre y llegaba a Siria, a Antioquía, él vivía en Troas, pero como sabía que los judíos tramaron algo para matarlo en este camino, Pablo tuvo que subir por Macedonia para finalmente llegar otra vez a Antioquía. ¿Ok? Entonces, dice el texto, lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Vemos aquí que Pablo andaba recogiendo gente de todo lado y andaban con él sus discípulos de todas las ciudades, de Derbe, de Asia, de Tesalónica y de Berea. ¿Ok? Dice, pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas y allí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo, dijo: no se alarmen porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de allí, al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Este es el primer bloque de este pasaje, donde vemos una descripción de los viajes. En esos viajes, Pablo, después de estar en Grecia, sube a Macedonia, llega a Filipos. Filipos es un puerto importante, sale para Troas y en Troas se queda 7 días, una semanita. Ahí en Troas, dice el texto, que predica. ¿Y vieron lo que pasó? Pablo se emocionó predicando. Imagínense que yo voy a predicar hasta medianoche y que alguno se caiga aquí en el 4º piso. Eso es lo que está pasando. Pablo predicó hasta medianoche
un tal Eutico se quedó dormido y se cayó de un tercer piso. Así que nadie se duerma en la predica, porque le puede pasar algo. Entonces, vemos acá que pasa una tragedia en medio de la predica. Algunos dirían, bueno, entonces no predica tanto, ¿verdad? Entonces, vemos acá que hay una tragedia en medio de la prueba. Eutico cae de un tercer piso y dicen que cae muerto. Imagínense esta escena. Imagínense estar en la iglesia un día común y corriente. Dice que es un domingo, el primer día de la semana. Hicieron la Santa Cena y después de la Santa Cena Pablo empezó a predicar. Pablo quería predicar todo lo que pudiera, y ya vamos a ver por qué. Vean que se queda hasta medianoche, y después de la tragedia de Eutico continuó predicando hasta el amanecer. ¿Ok? Entonces, imagínense estar ahí en la iglesia un día común y corriente, un sábado aquí, empezar a predicar y predicar y predicar, y que uno de nosotros muera. Es terrible. Es una escena terrible, es una escena súper trágica, es una escena súper dolorosa. O sea, esto es lo que está atravesando la iglesia en este momento. Un miembro de su iglesia, estando ahí en plena iglesia, muere. Y es un momento de caos. Y aquí Lucas no quiere detenerse mucho en explicar, ni quiere detenerse mucho en estos detalles. Simplemente dice, como si fuera cosa de cualquier día, Pablo lo abrazó y revivió. Y nos toque. O sea, Lucas, denos más detalles. ¿Cómo es esto? Para nosotros esto es una locura, pero para Lucas parece que es algo de un día cualquiera en el ministerio de Pablo. Parece ser algo normal en el ministerio de Pablo. Y yo quiero aquí detenerme un poco, porque a mí me llama mucho la atención esta forma en la que Lucas ve un milagro de estos. Pablo vive un milagro de estos, incluso la iglesia vive un milagro de estos. Dice que después al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. O sea, había un dolor en la iglesia y fueron consolados porque el muchacho no quedó muerto. Pero también veo el nivel de confianza que tenía Pablo en el Señor. Porque Pablo dice el versículo 10, Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo, no se alarmen porque está vivo. ¿Qué confianza hay que tener para que usted esté predicando, alguien se caiga aquí del cuarto piso, muera, bajar, recogerlo, abrazarlo y tener la confianza de que todo va a estar bien, el Señor lo va a resucitar? Es una locura. Es una locura. Si esto uno lo trae a sus tiempos, uno dice, wow. Pero yo lo que veo es eso. ¿Qué nivel de confianza tenía Pablo en lo que el Señor podía hacer? No dijo como, ay, lo siento, no hay nada que podamos hacer. Él sabía en quién creía. Él sabía quién era el Señor. Él sabía lo que el Señor puede hacer. Y yo creo que a veces a nosotros nos falta eso. Entender quién es el Señor al que nosotros servimos, al que nosotros adoramos y el que nos ha rescatado. Porque es un Señor de grandes obras. Es un Señor donde esto es un día más en la oficina del Señor. Para el Señor quitar vida y dar vida es lo que Él hace. Para nosotros es algo fuera de serie, pero para el Señor es lo que Él hace. Y nosotros tenemos que acudir y, como decía ahora Cris mientras cantábamos, clamar a este Dios con la confianza en que Él es el dueño de la vida, con la confianza de que Él puede dar vida, de que su palabra es la que da vida, de que en Él está la soberanía absoluta de la vida, de la salud, de los planes, del bienestar, de absolutamente todo. Y que podamos acudir a Él con mucha más confianza de lo que lo hacemos ahorita, ¿verdad? A veces uno es como, ¿ya habló de eso con el Señor? No lo he hablado. Y ay, ¿qué espera? Debería ser lo primero que hagamos. Señor, quiero cambiarme de trabajo, y uno ahí haciendo un montón de malabares y le dicen, ya oro, a ver si el Señor quiere cambiar. Ay, sí es cierto, yo podía orar por eso, hubiera sido bueno que orara. O quiero cambiar de casa, ya oró al Señor por eso. Quiero cambiar de carro, quiero meterme en una relación con alguien, quiero tener un noviazgo, quiero casarme, quiero comprometerme. Todas esas cosas, pidamos sabiduría a quien tiene toda la sabiduría. Vivamos entendiendo que este Señor a quien amamos, adoramos y servimos está de nuestro lado. Y eso es lo que vemos aquí. Pablo entiende claramente que el Señor está de su lado y que Él acude a Él naturalmente
Como cualquier día, como cualquier cosa, en cualquier momento, en lo bueno, en lo malo, en lo feo y en lo bonito. Y que nosotros podamos tener esa cercanía con el Señor. De decir, Señor, estoy pasando un momento difícil, voy a usted en este momento de crisis. Después de que vemos eso, Pablo no se detuvo a predicar, no dijo, bueno, ya voy a dejar de predicar porque aquí van a pasar más cosas raras. No, Pablo dijo, voy a terminar de predicar hasta el amanecer. Y siguió predicando, y al amanecer Pablo se fue de Troas y emprendió su viaje hacia Asón, Mitilene, y finalmente llega a una ciudad que se llama Mileto. Y ahí en Mileto dice el texto que Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. En la prédica anterior, en el capítulo 19, es el primer momento en donde se nos dice que en el Espíritu Pablo debía ir a Jerusalén, que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que tenía que ir a Jerusalén. Es el primer momento, y aquí vemos ya que él está convencido y haciendo todos los planes y todos los movimientos y todos los viajes para llegar a Jerusalén, y no quiere pasar por Éfeso porque es su iglesia. Básicamente es la iglesia donde más tiempo estuvo, es la iglesia donde estuvo 3 años, en donde tiene todos sus amigos, en donde tiene todo. Es como que alguien diga, yo vivo en otro país, pero si me voy a BCP no me quiero quedar ahí un día, quiero venir aquí a BCP y quedarme por lo menos 15 días con mi iglesia. Como cuando ha venido Arlene, ha venido Pri, que se quedan un ratito más, ¿verdad? Que han salido del país y se quedan un ratito más a compartir con nosotros, y no es que solamente nos ven una vez. Pablo está diciendo acá, no puedo pasar a Éfeso, porque si no ahí me voy a quedar. Y yo necesito estar en una fecha específica en Jerusalén. Y esto me encanta porque es muy natural, es como Pablo ama tanto esta iglesia que sabe que si va para allá, ahí se queda, ¿verdad? Y el plan que Dios tiene para él es otro. Y vean cómo él posterga algo que él quiere, posterga algo que ama, posterga algo que le encantaría hacer por cumplir la voluntad de Dios. Y esto es un desafío enorme, porque cuántas veces nosotros preferimos hacer lo que nosotros queremos en el momento que nosotros queremos que postergarlo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ay, es que yo quiero eso ya, yo quiero hacer eso ya, yo quiero tener esto ya, yo quiero vivir esto ya, yo quiero estar con mi gente ya, no después. Y andamos metiendo las patas por atarantados, apresurados, en vez de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor que hagamos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en el recorrido en el que cada uno de nosotros estamos? En ese recorrido en el que nosotros vamos caminando día a día, lugar por lugar, persona por persona, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Estamos siguiéndola o estamos viviendo a nuestro antojo, separados de lo que el Espíritu Santo nos ha dicho? Pablo dice, el Espíritu Santo me ha dicho que tengo que estar en Jerusalén. No puedo detenerme en otras ciudades mucho tiempo porque tengo que ser obediente a esto. Y entonces ahí termina esta primera parte. Pablo lo que hace, entonces, dice que en Mileto, versículo 17, leo la segunda parte, ahora sí de este capítulo 20, versículo 17, dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Pablo lo que hace es, yo necesito hablar con las personas de Éfeso, no puedo ir a Éfeso, voy a ir a esta ciudad que está cerca y mando a llamar a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores de esta iglesia en Éfeso. Pablo había comisionado a pastores, ya los había entrenado, ya los había capacitado para que se encargaran de esta iglesia, y en esta iglesia, y a estos pastores, los llama para hablar con ellos. Y aquí vamos a ver el discurso de Pablo, que es un discurso extraordinario. ¿Ok? Entonces nos vamos a enfocar, ya dejamos de ver toda la parte logística del itinerario de Pablo, y ahora sí llegamos a la carnita de este texto para darnos cuenta de un discurso maravilloso por el cual yo veo 3 razones, o 4 razones más bien, por las cuales nosotros debemos imitar a Pablo. Dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, ojo, ya aquí está con estos ancianos, y les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia.
he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que nos encontramos aquí en esta porción del discurso de Pablo es que Pablo empieza a dar testimonio de su ministerio para con ellos. Pablo les dice: ustedes saben lo que yo he hecho con ustedes. Ustedes están claros de mi trabajo con ustedes. Y vemos aquí el primer elemento por el cual debemos imitar a Pablo, y es que es un ejemplo de entrega total a Cristo. Pablo es un ejemplo de alguien que se entrega completamente a Cristo. Él dice que sirvió con humildad, sirvió con lágrimas, y que no solo eso, sino que cuando los judíos lo persiguieron y cuando los judíos estuvieron molestando y tenían intrigas contra él, él puso pruebas de lo que realmente él estaba predicando. También dice en el versículo 20 que él predicó absolutamente todo lo que sabía, que predicó sin reservas, que no se guardó nada, que todo lo que él consideraba útil para la vida de su iglesia lo predicó, que no se guardó nada, que no dijo: esto no se lo voy a contar, sino que se dedicó a predicarles públicamente, y que también se dedicó a predicarles de casa en casa. Pablo está hablando aquí del esfuerzo que él hizo, está contándoles o recordándoles todo lo que él hizo por ellos, y termina diciendo: yo lo que hice fue testificar tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe que tenemos que tener en nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos muestra aquí cómo él es un ejemplo de alguien que sirve a una comunidad con amor, con pasión, con dolor, con sufrimiento, con sacrificio, y diciendo lo que tiene que decir, predicando lo que tiene que predicar. Y esto tenemos que traérnoslo para nosotros. Si uno lee esto, uno dice: es cierto, los hechos respaldan lo que está diciendo aquí Pablo. Si leemos todo lo que ha escrito Lucas, nos damos cuenta de que es verdad lo que está diciendo Pablo. Ahora tenemos que hacernos la pregunta nosotros: este es el testimonio del ministerio de Pablo. ¿Cuál es el testimonio de tu ministerio? ¿Cuál es el testimonio de su llamado? ¿Cuál es el testimonio de su vida en Cristo? Podemos decir: he servido con humildad, he servido con lágrimas, he servido con pruebas cuando ha sido necesario, he predicado sin reservas todo el consejo de Dios, he llamado a las personas al arrepentimiento y a que tengan fe en Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de su ministerio? ¿Cómo diría usted que ha servido a su iglesia? ¿Usted ha servido a su iglesia con la misma esencia que Pablo? ¿Usted ha servido a sus hermanos como los ha servido Pablo? Por eso Pablo dice: imítenme, claro, porque él se ha entregado absolutamente por sus hermanos en la fe. Él se ha entregado absolutamente por su iglesia. Él se ha entregado absolutamente por el evangelio de Cristo. Él se ha entregado con amor por la novia de Jesús, con el mismo amor que Jesús ha tenido por su novia. ¿Cuál es tu testimonio? Porque a veces nosotros estamos aquí en la iglesia y lo que hacemos es maltratar a la novia, es herirla, es no servir con humildad, es provocar lágrimas en vez de ser uno el que sufre por la iglesia, es andar peleando con todo el mundo. ¿Cuál es mi servicio? ¿Cuál es mi ministerio? Y no solamente aquí en la iglesia, porque tenemos un ministerio fuera de ella. ¿Cuál es su ministerio? ¿Cómo está su ministerio en su casa? ¿Cuál es el testimonio de su ministerio para con sus hijos? ¿Sus hijos creen que la fe que usted vive es una fe de palabras o es una fe viva de acciones? ¿Es una fe de compromiso? O en su casa dicen: no, hombre, mi tata habla de esa vaina, pero vive otra cosa. ¿Cuál es el compromiso que usted tiene con Cristo? Y también
¿Somos valientes para compartir la verdad de Cristo en el entorno en el que estamos? O Pablo aquí dice, yo no me negué de predicar cualquier cosa que fuera útil. ¿Será que nos estamos negando de predicar cosas útiles, de vida eterna, útiles de salvación, útiles de rescate, útiles de redención, útiles de justificación a aquellos que las necesitan? Esta es la entrega de Pablo. Pablo está dispuesto a entregar su vida con tal de que Cristo sea predicado, a entregar su vida con tal de que su iglesia esté bien, a entregar su vida con tal de que sus hermanos en la fe sean edificados, sigan creciendo, sigan creyendo. Y esto es muy importante, iglesia, porque ustedes son parte de esta iglesia, pero somos parte de una gran iglesia en todas partes del mundo. Y hay hermanos nuestros en diferentes partes del mundo que la están pasando bien y otros que la están pasando muy mal. ¿Y cuál es la entrega que tenemos nosotros para con ellos? Para acompañarlos, para bendecirlos. El segundo punto que veo, continúo con el discurso. Pablo termina esta primera porción diciendo, yo me he dedicado a testificar solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y ojo esta palabra, que para mí es la parte más fuerte de su discurso. Ahora, yo atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Esta parte es enormemente triste. Y a mí me golpea fuertísimo. Porque aquí uno leyendo esto dice, claro, por eso Pablo dijo, yo voy a predicar hasta el amanecer. Es la última prédica que van a escuchar de mí. Pablo tiene claro, y en esas palabras en el versículo 25 dice, ninguno de ustedes volverá a ver mi rostro. ¿Qué está diciéndonos Pablo aquí? Pablo nos está diciendo que él irá a Jerusalén, lo esperan cadenas y aflicciones, y él sabe que no va a volver a salir de ahí. Está hablando de su muerte, de que será capturado y que lo matarán. Él sabe que eso es lo que le espera en Jerusalén. Eso es lo que el Espíritu Santo le ha revelado. Eso es lo que hay en su corazón en este momento. Él empieza diciendo, el Espíritu Santo me da testimonio en cada ciudad, o sea, a cada lugar a que él va, el Espíritu Santo le está diciendo, te esperan cadenas y te esperan aflicciones. Yo me pongo a los pies de Pablo y yo digo, ¿será que con eso que el Espíritu me está revelando yo sigo predicando? O que cada vez que yo siento en mi corazón una vez más eso que dice, te esperan cadenas y aflicciones, yo digo, no, ya mejor me detengo, mejor dejo de predicar, mejor me dedico a otra cosa, sigo haciendo tiendita de campaña, me quedo callado. Pero Pablo, vean lo que dice el versículo 24, en ninguna manera, o sea, de ninguna forma, jamás me pasa por la cabeza, dice él, mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo aquí está diciendo, para mí es más importante seguir la misión que Jesús me dio que cuidar mi vida misma. Wow. Para mí es más importante seguir la misión de Cristo que aún mi vida misma. Este es el hombre que está diciendo, imítenme, imítenme. Y es claro por qué lo dice. Pablo es un ejemplo. Si en el primer punto era un ejemplo de entrega total a Cristo, Pablo es un ejemplo de ser fiel a Cristo aún en medio del sufrimiento.
Y este es el mensaje para nosotros. ¿Será que cuando las cosas se ponen difíciles uno ya tira la toalla? ¿Será que cuando me trata mal un hermano en la iglesia yo digo no vuelvo a la iglesia? ¿Será que cuando alguien me lastima y me dice, ay, ser cristiano no sirve para nada, ya yo me pongo en cosas y digo, sí, tal vez es cierto, yo mejor no debería predicar más a Cristo? ¿Será que cuando la situación económica se ve complicada, será que cuando la situación familiar se ve complicada, la situación matrimonial se ve complicada, yo digo, mejor dejo de buscar a Dios, dejo de ir a la iglesia, dejo de estar en comunión con mis hermanos, dejo de predicar el evangelio y empiezo a arreglar mi vida, y una vez que arregle mi vida, vuelvo a las cosas del Señor? ¿Cuánto nos ha pasado eso? No, mi vida está muy caótica, yo ahorita no puedo ir a la iglesia, tengo que arreglar todo y después volveré a la iglesia. Pablo aquí podría haber dicho eso, no, yo voy a resolver esto, que no me maten, que no me busquen, y después sigo predicando a Cristo. Y uno diría, claro, tiene razón, tiene sentido. No tiene sentido si el Espíritu Santo lo ha llamado a otra cosa. Y él aquí, en esta despedida, está diciendo, para mí es más importante ser fiel al Señor a pesar de los sufrimientos y los desafíos de la vida. Yo creo que este es el mensaje que nosotros tenemos que llevarnos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros familiares? A que cuando las cosas se ponen difíciles con el Señor, ¿se vale tirar la toalla? O le estamos diciendo a nuestros hijos, hey, ser cristiano es difícil y demanda fidelidad a pesar de los desafíos, pero tiene una recompensa eterna. ¿Para qué quiere vivir usted? ¿Para la comodidad del hoy o para la recompensa eterna que tiene Dios para nosotros? También tiene que animarnos a evaluar y a decir, ¿será que yo tomo decisiones solo pensando en mi comodidad o tomo decisiones también pensando en la voluntad de Dios? Porque a veces, no siempre, pero a veces son contrarias. A veces seguir la voluntad de Dios es contrario a la comodidad. A veces seguir la voluntad de Dios no va de la mano con tener una vida cómoda y fácil. No va de la mano con tener el mejor trabajo, la mejor casa, las mejores finanzas, la mejor sensación de seguridad. A veces no. ¿Qué le diríamos hoy a nuestros hermanos misioneros que están en el campo, que vivían aquí, que tenían un super trabajo en este país y que ahora están en diferentes lugares viviendo de donaciones, esperando y confiando en el Señor de que cada vez va a llegar la provisión de Dios sin tener las comodidades que tenían acá? Les diríamos, no, mejor dedíquese a una vida más cómoda, porque eso es lo que yo hago. Eso le diríamos, imítenme a mí que tengo una vida cómoda, imítenme a mí para que se la tire más rico. Nosotros debemos aspirar a tener una vida que no tome decisiones basadas en la comodidad, sino basado en seguir la voluntad de Dios. Y también animarlos y exhortarlos hoy a que no se desanimen ustedes, porque la vida cristiana tiene desafíos. A que no se desanimen por las dificultades que van a vivir como cristianos. Manténganse firmes, aunque los presionen a ceder. Manténganse firmes, aunque parezca más fácil vivir de otra manera. Manténganse firmes, aunque sea más atractivo vivir de otra manera. Manténganse firmes, aunque las cosas que a usted le gusten van contrarias a la voluntad de Dios. Manténganse firmes en el Señor. Pablo nunca puso su comodidad primero, sino obedecer al Señor y vivir su voluntad. Y este es el mensaje de esta sección. Imitemos a Pablo en poner a Dios en el centro y no el bienestar personal. Pablo termina y aquí nada más hago una nota. Versículo 26 dice, por lo tanto les doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí a declararles todo el propósito de Dios. Pablo termina esta porción diciendo, yo soy inocente porque hice lo que tenía que hacer. Me voy sin culpas, me voy sin arrepentimientos, porque su sangre, yo no soy de aquellos que está diciendo que Jesús no es el Salvador.
Ellos serán culpables de lo que están predicando, pero yo soy inocente en cuanto a lo que yo prediqué es la salvación. Y entonces la sangre de ustedes, si es por mí, está en camino de justificación y perdón. Y por eso yo soy inocente. Y el que me venga a echar culpas a mí, no tiene nada que decir, porque yo soy inocente delante de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo, como diciendo: me van a apresar, me van a meter a la cárcel, me van a castigar por esto, pero yo sé que yo soy inocente, porque hice lo que Dios quería que yo hiciera. Después Pablo continúa, versículo 28 al versículo 31. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces que entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo en esta parte le dice a los pastores de la iglesia en Éfeso: cuiden a la iglesia, cuídense ustedes y cuiden a la iglesia, porque a partir de que yo no esté, va a venir gente a enseñarles aquí cualquier tontera. Vendrán como lobos feroces haciéndoles daño, y ustedes tienen que cuidar a la congregación de la cual el Señor los ha hecho responsables. Y ustedes tienen que darse cuenta además que esa iglesia a la que ustedes sirven, o esa iglesia a la que ustedes pertenecen, no es cualquier grupo de gente. Dice Pablo, es un grupo de gente el cual Jesús compró con su propia sangre. Pablo está diciendo acá el valor que tiene la iglesia. Jesús compró con su propia sangre la iglesia, por lo tanto es responsabilidad de todos los que estamos aquí cuidar de ella. No es un trabajo del pastor nada más, no es un trabajo de los que sirven nada más, no es un trabajo de los pastores nada más. El cuidado de la iglesia, la edificación de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, la corrección de la iglesia, es una responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. Es una responsabilidad de todos los que estamos acá. Cada vez que usted falta a su responsabilidad con el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo se ve lastimado. Cada vez que usted dice: yo podría ayudar en esto, pero no lo voy a hacer, el que se ve lastimado es el cuerpo de Cristo. Cada vez que usted dice: yo podría reparar una relación con alguien de la iglesia, pero no lo voy a hacer, lo que se daña es el cuerpo de Cristo. No estamos dañando cualquier organización. No estamos dejando de edificar cualquier cosa, cualquier grupo de gente. Estamos dejando de edificar y dañando el cuerpo de Cristo, el cual Él pagó con su sangre. Entonces tenemos una responsabilidad gigante de cuidar el rebaño de Dios con mucha responsabilidad y con mucho temor del Señor, de estar atentos a todos los falsos maestros que aparezcan por acá, y de velar y recordar todos los días, dice Pablo. Recuerden que yo noche y día les enseñé, hasta con lágrimas, recordar las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles todos los días de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia: cuidarnos unos a otros, cuidar a nuestros hermanos de lo que estamos aprendiendo, enseñando, de edificarnos con responsabilidad. Pablo termina su discurso, versículo 32 al 35, diciendo: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo hace aquí, nos muestra cómo Él es un ejemplo de amor y de sacrificio. Hemos visto que es un ejemplo de cuidado, de advertencia y de responsabilidad,
hemos visto que es un ejemplo de fidelidad en medio del sufrimiento, hemos visto que es un ejemplo de entrega total a Cristo, y aquí vemos que es un ejemplo de amor y sacrificio por su iglesia. Pablo aquí los anima diciéndoles, y me encanta lo primero, los encomiendo. ¿A qué los encomienda? A dos cosas muy puntuales: Dios y su palabra. Y eso es lo que tenemos hoy nosotros como iglesia. ¿Qué tenemos nosotros para poder seguir haciendo iglesia? A Dios y a su palabra. Sin eso no podríamos hacer iglesia. Sin eso no podríamos edificarnos unos a otros. Tenemos a Dios, tenemos su palabra de gracia, que dice, esa palabra es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Qué lindo saber que tenemos eso, que tenemos la palabra del Señor, que es poderosa para edificarnos, y que por eso aquí debemos predicar siempre la palabra del Señor, porque es lo único que tenemos, es lo que nos dejó el Señor para edificarnos y para crecer. Y después lo que hace Pablo es hacer una aclaración, dándose él como ejemplo, diciendo, yo no he estado aquí ni por la plata de nadie, ni por la ropa de nadie. Incluso ustedes saben bien que yo he tenido que trabajar con mis propias manos para ayudar y dar a los necesitados. Entonces los animo a que ustedes ayuden a los débiles y recuerden siempre las palabras del Señor que dicen, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo termina su discurso recordándoles, modelándoles generosidad, modelándoles servicio, modelándoles estar enfocados en dar y no solamente en recibir, y además buscar las maneras en las que podemos ayudar a los débiles. Pablo es súper práctico y está diciendo, use sus dones, use sus recursos para bendecir a los demás, así como yo no los usé solamente para mi bienestar personal. Pablo dice en el versículo 34, ustedes saben que mis manos sirvieron para mis propias necesidades y para las necesidades de los que estaban conmigo. Pablo está diciendo, lo que yo tengo, mis recursos, mis dones, mis talentos, no son solo para mí, son para todo el cuerpo de Cristo. Lucas cierra el discurso de Pablo en los últimos 2 versículos diciendo, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente, abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos, especialmente por la palabra que había dicho Pablo, de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Así termina este texto, con un momento de tristeza y de dolor, que me encanta que Lucas lo retrate, porque nosotros hemos llorado aquí cuando se ha ido alguien a otro país, pero tenemos la esperanza de volverlo a ver. Aquí estos hermanos lloraron, y dice que principalmente lloraron porque Pablo les dijo que no lo iban a volver a ver más. Es una despedida que tiene un sabor a Pablo se va a morir, es la última vez que lo vamos a ver. Nuestro maestro, nuestro pastor, nuestro guía, el que estuvo con nosotros, al que tuvimos que recoger después de que lo apedrearon todo por predicar el evangelio, ese nos está diciendo que ya no lo vamos a volver a ver. Y vemos a un Pablo siendo totalmente humano en medio de ellos, arrodillado, orando con todos ellos. Y esto me gusta para cerrar, porque hoy les dije, empecé con Pablo, les dice a todos, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y Pablo nos enseña que él es un modelo en cuanto a un ministro fiel, un modelo en cuanto a alguien centrado en la enseñanza de la palabra, un modelo en cuanto a servir sacrificialmente a su iglesia, un modelo en cuanto a preparar líderes para el futuro de la iglesia, un modelo en cuanto a su vida no vale en comparación con el evangelio. Es un llamado absoluto a vivir como Pablo en cuanto a que nos entreguemos con fidelidad y sacrificio por nuestra fe, pero también entiendo este texto de ser imitadores de él como alguien que está diciendo, soy un simple humano al que iban a matar, y esta es mi forma de vivir. Yo no soy Cristo. Cristo era Dios y él iba a resucitar, pero yo soy un simple humano
que se ha dedicado a vivir como un extraordinario discípulo. Y este es el mensaje. ¿Estamos dispuestos nosotros a vivir para Cristo y a imitar a Pablo de esta manera? ¿Estamos nosotros preparándonos, preparando a nuestras familias, preparando a la próxima generación para vivir de esta manera? ¿O estamos invitando a la próxima generación y a los que están con nosotros a vivir más por los tesoros de este mundo que por los tesoros del Evangelio? Esa es la gran pregunta para nosotros hoy. Cuando Pablo dice: sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo, recuerden esto. Recuerden esa entrega, recuerden esta pasión, recuerden estas ganas de servir a Cristo, recuerden este cuidado y este amor por su iglesia. Recuerden que no estamos aquí para comprar casas y carros. Recuerden que no estamos aquí para llenarnos de chunches. Recuerden que no estamos aquí para ver TikToks y Facebook todo el día. El Señor nos ha puesto aquí para vivir con un llamado. Y cada uno tiene un rol fundamental en este llamado. Y necesitamos cumplirlo. Por nuestro bien y por el bien del cuerpo de Cristo. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Lucas, de Pablo, de todos estos hombres, Señor, que se mencionan en este texto. Timoteo, Gallo, cada uno de ellos, Señor, que dio su vida por completo para que el Evangelio llegara hoy hasta nosotros, Señor. Probablemente ellos no sabían que 2000 años después estaríamos escuchando su historia. 2000 años después estaríamos aprendiendo de su testimonio. 2000 años después estaríamos viéndonos a la luz de lo que ellos hicieron y diciendo: nosotros queremos vivir como estos primeros cristianos. Señor, gracias porque podamos tener este relato para que nos inspire, nos edifique, nos corrija, nos acompañe y nos muestre cómo es el vivir de un discípulo de Cristo. Te pido, Señor Jesús, por favor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad y no a nuestra propia comodidad. Te pido, Señor Jesús, que nos acompañes y que por medio de tu Espíritu reveles a nuestro corazón qué es lo que quieres que hagamos para vivir para tu evangelio, tus noticias, tu plan y no para nuestra propia vida, Señor. Señor, te quiero pedir que seamos valientes para predicar lo que hay que predicar, para vivir de la forma en la que hay que vivir, para amarte más a ti que a nuestra propia vida, Señor. Señor, hoy queremos ser imitadores de Pablo, porque sabemos que te imitó a ti, porque se entregó todo, porque fue humilde. Queremos vivir de esa manera, Señor Jesús. Ayúdanos día con día a ver tu verdad y a vivir de acuerdo a tu verdad. Que entendamos el valor que tiene pertenecer a una iglesia y la responsabilidad que tenemos para con ella. Que podamos imitar a Pablo en esto, en edificarla, cuidarla, bendecirla y amarla y entregarse, así como Pablo lo hizo, Señor, y así como tú lo hiciste con tu sangre preciosa. Señor Jesús, guarda nuestros corazones, guarda nuestras mentes, llévanos con bien a nuestra casa, sigue edificándonos y que este mensaje siga calando nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús.